en Runasimi. Y Brisa, y la amiga de Brisa, y la amiga de Brisa, y el amigo de Brisa, y el amigo de Brisa, y el amigo de Brisa, y la amiga de Brisa. Si todo el mundo va a metro y dice, esto tiene que ser en Runasimi, ¿qué va a pasar? ¿A ti? Sí, es de la banderita. ¿Qué va a pasar? Si Brisa y todos los amigos de Brisa piden a metro, o están en Runasimi o nos vamos a comprar a otra parte. ¿O van a poner en Runasimi? Algunos quieren hablar de Runasimi. Y tengo delante a sus nietos que no hablan mucho Runasimi. Resulta que hay una abuela muy inteligente, muy sabia, con un gran corazón que les podía contar muchas cosas, y sus nietos hablan básicamente en castellano y no entienden a la abuela. Eso no os pasa a vosotros. A mí no me pasa. Yo hablo catalán con toda la gente de mi familia y hablamos igual. Yo no soy un huérfano, pero todos los peruanos que tienen una abuela que habla quechua y que ellos no hablan o no entienden quechua, son huérfanos. Porque todo lo que sabía esta persona, todo, resulta que la mayor parte de ocasiones no se pierde, porque no se pueden comunicar bien, porque los nietos lo hacen hablar de así. Bueno, no. Mira, te contaré los secretos. Mi novia. ¡Wow! Iván tiene novia. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cómo debe ser? ¡Wow! Mi novia es de Paraguay. Barcelona. ¿A alguien le suena Madrid? Que levanten la mano los que les suene Madrid. A nadie no le suena Madrid. Dios mío, Dios. A nadie no le suena Madrid. A nadie no le suena Madrid. ¿Nadie? Sí. Muy bien. ¿Qué has dicho en España? ¿Quién tiene novia? Nadie tiene novio ni novia. No, son pequeños. Son pequeños. Bueno, yo creo que me engañan. Yo creo que me engañan. No le quieres decir. Mirad. Mis chicos, ¿os acordáis? Que tienen de 13 años a 18, los que yo les doy clases, son un poco más grandes, ya tienen novio y novia y todas esas cosas. Mira, en sus institutos, ¿por qué esto no está en Runasimi? O la gente que habla Runasimi no se enamora. Sí. La gente que habla Runasimi se enamora. Sí. Entonces, ¿por qué no hay algo así en Runasimi para los jóvenes? ¿Por qué nos enamoramos para que la gente que habla Runasimi se sienta orgullosa? ¿Por qué no hay algo así? ¿Os parecen lindos esta pareja? ¿Parecen felices? ¿Se podría hacer algo así con un chico y una chica peruanos y aquí en Runasimi, lindos, hermosos, jóvenes? ¿Por qué nos enamoramos? Sí, porque no quieren. Clementoni, que es italiano, me hace un juego en catalán. Y este juego es, lo traduzco, es aprende a comer, aprende a manjar, para conocer los alimentos que nos hacen crecer sanos y fuertes. ¿Quedó claro, no? Sanos y fuertes. Esto es bilingüe. Catalán-inglés. Catalán-inglés. Yo quiero que todos mis niños, como yo mismo, puedan hablar catalán, castellano, inglés y cuantas lenguas sea posible. Yo lo traigo para que Usi y vosotros, calma, sí, eso mismo. Sí, eso mismo. Y ahora yo no puedo abrir, ay Dios.
¿Alguien será tan amable de ayudarme a abrir la cajita? A ver, alguien que tenga las manos pequeñas. ¿Ahora? Ahora, yo no lo veo. Es el arco iris. ¿Arco iris? ¿Cómo lo llamáis vosotros? Arco iris. ¿Ahora? Verde. ¿Sí? Se mueve y sale un color. ¿Sí? Y si queda entre dos colores, el que tenga mayor parte. ¿Sí? Si queda entre dos colores y no se sabe, se vuelve a jugar. ¿De acuerdo? Verde y amarillo. ¿Y ahora? Naranjado. Anaranjado sería porque es el que hay más. ¿Sí? Bueno. 1.